Más de libros para afrontar el fin del mundo. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Todo bien? Más o menos, ya volviéndote loca, ¿no? Sí, ya estamos en ese punto en el que Imagínense que ya llevamos 8 capítulos. Empezamos esto cuando empezó la cuarentena y vamos para 8 capítulos, así que bueno. no pensábamos que íbamos a Ajá. tener tantos. Corto no ha sido y yo creo que cuando menos nos quedan unos 3 capítulos, cuando menos. Pues esperemos que menos. Toca madera. Esperemos que todos estén bien y bueno, pues ya estamos aquí en una emisión más. El día de hoy me presento, mi nombre es Juan Pablo Castel y el de mi compañera es Carmen. Carmen. Carmencita para los cuates. Carmencita, muy bien. Siempre tienes un nombre para los cuates, ¿no? Ajá, siempre. Muy bien. Me alegra que seamos cuates. Pues, Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar sobre un libro que lleva por título El túnel, de Ernesto Sábato. Algo que nos quieres comentar acerca del libro en general, del autor. bueno, este libro se escribió se publicó en el 48. Son 130 páginas. En Amazon cuesta 138 pesos. Sí, hay bastante diferencia de precio si lo encuentras en Gandhi y todo. Es que hay pero muchas ediciones ajá, del pero libro. anda entre 100 y algo y 200 pesos. Y si está el PDF, le vamos a poner igual ahí el link. Sí, nos han comentado que no les gusta leer en PDF, pero bueno, pues ni modo. Si a alguien le gusta, pues Ajá, ahí está. pues es una opción Ujú. más. Sobre todo ahorita que no hay librerías o que no pueden salir. Pueden pedirlos, pero bueno, eso es otra opción. Está bastante fácil de leer el libro, muy cortito, novela corta, ya contaste más o menos, son 130 páginas. El autor es un autor argentino, nacido en La Pampa, Pues sí. desconozco Argentina. Este, y bueno, pues escuchamos una entrevista para poder preparar este programa. Somos gente que se prepara, ¿eh? No nada más nos sentamos y decimos, bueno, a ver qué pendejada vamos a decir. O, bueno, aquí hay que hacer una pausa. De acuerdo a lo que estuvimos recibiendo de comentarios, al parecer estoy diciendo muchas groserías. Entonces, Por un programa limpio. Ajá, por un programa limpio de groserías. Cada que diga una grosería voy a poner 5 pesos para, Comprar para libros. comprar libros. Y aquí mi compañera, cada que se congele y no sepa qué decir, Y las groserías también, ¿no? y las groserías, pondrá 5 pesos. Entonces, bueno, esperemos que nos tardemos mucho en comprar ese libro. Por lo pronto, La entrevista. Súper recomendada. Se llaman A Fondo, es el programa. El entrevistador es Soler. Y tiene con diferentes autores y personajes, pues del siglo pasado realmente. Pero yo he visto algunas, está de Borges, Cortázar también está muy buena, pero esta es la que más me ha gustado. Es un personaje, ¿no? El Sábato, sí. realmente. Una persona como con ideas muy claras, bastante definidas. Entonces, bueno, en la entrevista y en todo en lo que estuvimos leyendo y todo, algo que me resultó muy interesante es que Sábato estudió física. De hecho, fue doctor en física. Hasta estuvo trabajando con radiación y todo. Entonces era una persona que incluso ahí lo dice, buscando un orden en su vida fue que se metió en las matemáticas porque pues simplemente son cosas que todo el tiempo se repiten. Y es algo bastante particular en lo que pues no me identifiqué, pero vamos a decir que un poco. Es como muy lógico en su pensamiento, ¿no? Sí. Sí. Entonces él estudia física, después se va a París y empieza a tener como cierta relación con los surrealistas, y entonces empieza ahí a vivir como dos vidas, en la que estaba trabajando con lo de la radiación y luego las noches iba de cotorreo con los surrealistas. Y él ya tenía una vocación por la literatura, pero no la había querido como tomar muy en serio porque es una persona como muy autocrítica. Sí. De hecho, comenta que todas las cosas que escribió, pues realmente Casi pasó todo lo nada. quemó. Ajá, todo estuvo quemado. Y los libros y las novelas que se salvaron fue realmente más por intervención de otras personas que por vocación propia. En esa habla mucho de Cervantes y como dice, pues realmente, ¿qué se puede escribir después de eso? Ujú. Entonces sí es una persona que tiene una autocrítica bastante fuerte, pero tuvo bastante éxito también como escritor y pues sí es... A pesar de que no tiene muchas obras, pero justo porque elegía muy bien lo que quería publicar. O sea, si algo no era como lo suficientemente digno de ser publicado,
lo quemaba, o sea, lo desaparecía, ni siquiera era como, bueno, lo guardo, veo qué, o sea... Y es que era muy decisivo, de hecho lo dice que cuando deja la física regala todos sus libros Sí. y es su Quemó las símbolo de naves. quemar las naves. Sí. Es decir, hasta aquí fue o voy a triunfar, pues Ajá. en la medida en la que se pueda o no voy a volver, ¿no? Sí. Eso está bastante padre. También cabe recalcar que en Argentina en ese momento había ciertas corrientes literarias. Una era la de Boedo y otra era la de Florida. Borges pertenecía a la de Florida. Son contemporáneos, pero realmente son de diferentes líneas de pues literarias. Entonces la Florida era como un poco más conservadora, pudiéramos decirlo, como con más relación con las corrientes que estaban sucediendo en Europa y tomaban como esas vanguardias, y la Boedo era más del pueblo. Entonces los escritores de esta corriente pues sus historias eran más relacionadas con la vida realmente de la gente, pues más natural. Y Sábato y Cortázar, que ellos sí son como temporales, tienen como esta fusión de corrientes. Unos un poco más a un lado, otros un poquito más a otro. Sábato es más, yo creo, de la de Boedo. Pero, pues sí fue un momento importante en Argentina. Ahí también entra Perón, cuando él estaba pues relativamente joven, que fue también un punto de ruptura, y de hecho él tuvo como sus diferencias con Borges por eso, porque Borges era un poquito más pues aristocrático. Entonces eso de Ernesto Sábato, muy buena entrevista y súper recomendada. Está un poquito larga, pero vale la pena. Está en YouTube, la encuentran como entrevista a fondo y Sábato y ya, ahí les debe aparecer. Vamos un poquito ya a hablar del libro, pasamos a la contraportada. El cuadro contiene una pequeña ventana. Castel, el pintor, observa a la mujer que absorta mira ese detalle que nadie parece haber notado. La relación que entablan después de ese momento estará plagada de incomprensión y pensamientos atropellados que lo llevarán a cometer el asesinato de María, dejándolo en la soledad más irreparable. Ok, bueno, ahí ya les contamos un poquito de qué va la novela. Desde un principio se nos presenta a Juan Pablo, que es el personaje principal, un pintor que realmente lo que está haciendo es relatándonos el asesinato de María. Desde el principio lo dice que es la única persona que lo comprendió. Y desde el principio, desde las primeras 2 o 3 páginas, te dice que la mató. En la primera, creo que es como abre el libro. Sí, entonces ni siquiera, bueno, o sea, digamos, ya sabes desde un inicio que la mató, y más bien es como el desarrollo de qué fue lo que llevó a esa situación, en la cual, pues él nos va contando todo, desde el momento en el cual la conoce, todo lo que va pasando en su mente, hasta el momento en el cual la mata. Lo interesante es justo, bueno, yo escuchaba una crítica en la cual decían que los personajes, en el caso de María, a lo mejor era como muy plana o que no tenían como muchos matices, no llegas a conocerla a fondo, pero realmente no es relevante, porque lo relevante es lo que está pasando en la mente de Juan Pablo. Tomemos todo lo demás como pues algo que está siendo relatado bajo la óptica del personaje del pintor, de Juan Pablo. ¿Quieres estornudar? No, ya, me lo espantaste. Perdóname. Bueno, en pequeño resumen, sí, empieza todo esto como la confesión del asesinato, y Juan Pablo conoce a María en una exposición de él, en la que hay un cuadro, creo que se llama Maternidad o algo así, y está como una figura de frente, una mujer, y luego hay como una pequeña ventana. En la cual se asoma otra mujer. Ajá. Pero nadie parece como darle mucha importancia a ese elemento de la pintura, pero Juan Pablo ve como María se queda absorta viéndola. Pero lo interesante es que para Juan Pablo ese elemento sí es importante. Es lo más importante. Exacto, es lo más importante. Por eso es que le llama tanto la atención cuando María está observando ese detalle. Porque Juan Pablo está, pues digamos, viendo a todos los espectadores y se da cuenta de que nadie le presta atención a eso que para él como artista es lo más importante. Y en el momento en el cual María muestra cierto interés por esa zona, pues Juan Pablo automáticamente dice como, wow, ¿qué está pasando aquí, no? Sí, siente una conexión.
Total que después ya no la ve y él se queda obsesionado con volverla a ver. Todo el tiempo hace escenarios en su mente de cómo podría reencontrársela en la calle por un amigo en común y así, qué le diría. O sea, mil posibilidades ya las tiene él en su mente. Los diálogos, qué Todo. pasaría si le dice esto, si le dice lo otro, cómo contestaría. Es un personaje que su mente todo el tiempo está como trabajando, todo el tiempo está pensando qué pasará, pues que hizo hizo este Ajá, gesto, se rascó la qué cabeza. significará. Tiene piojos. Ajá, no, pero no solo es como, dice, ok, tiene piojos, pero también puede ser que se siente incómoda, también puede ser que piensa como muchas posibilidades Piensa acerca de demasiado. cualquier cosa, piensa demasiado, sí. Total que sí se la encuentra un día y ya va como que la persigue y tienen un encuentro en un elevador y ella se queda como medio impactada, medio asustada y él le dice como no, le quiero preguntar sobre la ventana y ella como... Ajá, aparte todo lo que había pensado Ajá. pues, se va al carajo, o sea, en algún momento dice como, en su mente están pasando ciertas cosas y en eso le dice, ¿qué pasa con la pintura, no? Y ella es como, ¿qué onda con este? Está medio loco, ¿no? Total que se saca de onda él también, dice igual y no debía haber dicho eso, piensa otra vez mil cosas, se va y María lo persigue y le dice como no, pues sí sé de qué me habla, ¿no? Nada más que me sorprendí mucho y a partir de ahí empiezan como que a tener una relación que después se vuelve pues un tormento. Pero desde el principio es una relación muy rara porque María es una mujer casada. Ajá. Está casada con una persona invidente, ciego, y pues desde el principio todo es muy raro. O sea, ya hablamos de la forma en la cual se conocen, ¿no? Bueno, se presentan, pero después la forma en la cual empiezan como a salir, su forma de relacionarse, todo es muy extraño. Una parte motivada por este carácter que tiene Juan Pablo, como que sobrepiensa las cosas, que eso sí es un elemento como muy... Pues todo el tiempo está ahí. Desgastan. Todo el tiempo está ahí. Que porque cuando le llama la primera vez a su casa, le contestan de cierta forma. Y eso se vuelve una cuestión que hasta la última página él sigue pensando en por qué me contestaron de esa manera. Es normal que tenga amantes. Entonces, pues, digamos, este elemento de sobrepensar las cosas del personaje, pues termina desgastando mucho la relación. Pero estuvo desde el principio, tampoco fue como que surgiera en la medida de que van, desde el principio está ahí, y María también como que no ayuda a calmar ese elemento. María es un personaje que es como muy libre, hace lo que quiere y como que también pues no le importa tanto lo que piense, no solo no sé si su marido o Castel, o sea, como que es muy raro ese... No sé, yo no me atrevería a decir que es una cuestión de María. No, Yo, pero o sea, finalmente como pareja, pues los dos... no, pues, pero yo no creo que finalmente sea el único culpable él. yo creo que era una cuestión de carácter de María, de que tal vez ella no tenía la misma necesidad de comunicación que Castel, ni tampoco tenía la misma necesidad de afecto. Porque ¿Sí? hay una cuestión... No estoy tan seguro porque, perdón que te interrumpa, pero después de todas las cosas que van sucediendo, si realmente no tienes esa necesidad y eres María, dices, bueno, ya puedo gastar mi segunda grosería, a la chingada, ya, te vas, te alejas, pero no, pero María sigue ahí, porque yo sí creo que entra en un juego, en una relación pues muy tóxica, y de hecho desde el principio ella se lo dice, te voy a hacer daño. Ajá. Si ella fuera como tan inocente, no por decir que sea mala, pero si ella no tuviera ninguna responsabilidad en lo que sucede en la novela, pues ella no sabría también que le va a terminar haciendo daño. Ella lo sabe, por el tipo de persona que es, su carácter. No, es la verdad. Bueno, Yo ese se lo es mi punto de achaco vista. a Castel totalmente. No, yo creo que es Y parte de los dos. Y te voy a decir por qué. Finalmente, Castel tiene, que es uno de los temas centrales, como la soledad, un abandono. Sí. Entonces, Castel, cuando la ve a ella, siente, obviamente, que la entiende y siente que ya no va a estar solo. Ujú. Entonces, él pone en ella algo que María no podía cumplir. Estoy de acuerdo. Entonces tiene una expectativa de que María va a completar su vida cuando ella no puede hacerlo. Estoy de acuerdo. Y eso finalmente es lo que lo lleva
todavía más a sobrepensar las cosas porque su expectativa nunca se va a cumplir. O sea, Castel sigue estando solo, esté o no con María, y pues eso lo lleva a todo lo demás. Sí, bueno. El pequeño resumen. Ese es el pequeño resumen. Ya tuvimos una pequeña discusión sobre quién es el culpable. Yo la verdad digo que no es cierto. Otro de los elementos que a mí me parece muy interesante es que el personaje desde un principio asume todas las pasiones que lo rodean. Desde un principio él habla sobre que el ser humano es vanidoso, es mezquino, nunca se aleja como de esa parte de, ok, sí puedo tener como mis cosas buenas, pero también tengo esto. Y creo que de alguna manera se las añade no solo a María, también se las añade como a, o sea, digamos que generaliza y dice, el ser humano es así. No todo, o sea, como que nadie se quiera dar su aire de que, ay, yo soy perfecto, porque todos tenemos algo podrido en nuestro ser. Creo que eso está muy interesante porque el personaje desde un principio te va mostrando como ciertos matices que no creo que sea nada fácil de escribir. O sea, no creo que sea nada fácil de escribir acerca de todo lo que está pensando Castel en todo momento, las cosas buenas, cuando dice, híjole, no, pues es que me puse a pensar en todo lo bueno que teníamos, y después me puse a pensar en cómo me podía estar engañando, y como hacer esos cambios creo que está bastante complejo. O sea, no creo que sea una escritura sencilla. No, pero yo creo que eso obviamente está respaldado por cómo era Sábato. Exacto. Finalmente él tenía una cuestión de un pensamiento lógico porque de todas maneras su formación fue matemática, entonces él tenía eso ya ahí arraigado. Independientemente que también yo creo que escribe bonito, o sea, no es fea su escritura, no es como simplona, pero sí tiene como una secuencia todo el tiempo y creo que responde a esa parte de su historia. Y yo creo que no solamente está tomando como base el pensamiento de Sábato, que obviamente pues es el que lo escribe, pero yo no creo que está tan alejado de la realidad de lo que nos sucede a todos. Yo le contaba aquí a Carmencita o Carmelita. Carmencita, que cuando yo empecé a leer, yo dije, este personaje soy yo. O sea, me sentí súper identificado con el personaje porque no estoy loco, no he matado a nadie. Todavía. Bueno, no estoy loco, creo que es una afirmación muy... Sí, es muy apresurada. Bueno, digamos que todavía no mato a nadie, hasta ahí. Pero sí soy una persona que a veces sobrepiensa las cosas. Entonces estás evaluando como las posibilidades y qué puede pasar y tal. Y mi mente a veces como que está así como muy insistente, un poco loquita. Entonces, digo, no sé si sea la única persona, pero al menos yo me identifiqué mucho. Y me identifiqué todavía más cuando habla sobre esto de que, no, digamos, todos tenemos como esta podredumbre dentro de nuestro ser, ¿no? Les voy a leer una parte de los primeros, de las primeras páginas que dice: uno se cree a veces un superhombre hasta que advierte que también es mezquino, sucio y pérfido. Entonces, pues sí, creo que todos, digo, en mayor o menor medida, estamos llenos un poquito como de cochambre, y a veces nos las damos de que, ay, no, es que yo no digo groserías, entonces no quiero que nadie diga groserías, pero digo, creo que es muy fácil de repente como pretender juzgar al personaje o pretender juzgar a otras personas desde un peldaño que no necesariamente es firme, ¿no? Bueno, pero finalmente creo que eso es lo hermoso de la literatura, que te enseña y te abre a otras cosas que tú no piensas necesariamente, o que tú no vives, o que tú no sientes. Sí. Y eso es lo que hace la literatura siempre, o sea, enseñarte 1000 vidas en una vida, que es la tuya. Arriba la lectura. Bueno, otra cosa que toca el libro, obviamente, son los celos. Por eso, ay, ¿sí? ¿estos celos me hacen daño? ¿Por eso es la canción? No. Ay, no puede decir. Pero finalmente los celos que tiene Castel, porque obviamente en esto sobrepensamiento y el elucubración,
se dice así. Elucubración, sí, estuvo más o menos, Más como o que menos. hay una letra como que se te... pero estuvo bien. Obviamente él todo el tiempo está dudando de la fidelidad de María. De por sí no lo es porque está casada y todo. Exacto, obviamente tiene razones para pensarlo, el problema es que lo sobrepiensa demasiado. Sí, porque finalmente él aceptó entrar como en eso y ya sabe más o menos de cómo va el juego. Aquí hay voy a adelantarme tantito, pero aquí hubo un debate sobre si María tenía otro amante. Aquí Carmencita dice que no, yo Bueno, creo que sí. yo no dije que no, solo te pregunté. Dijiste que no, perdón. Dije... Yo creo que sí lo tenía. O sea, yo creo que sí, puede ser, pero finalmente era más la mente de ese vato que cualquier persona que estuviera cerca de él era ya su amante. No, estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. Pero María para mí tenía un amante. El tema con Castel es que él desde el principio debió de haberlo comprendido. A ver, María era una mujer casada y se mete con él. Pues no necesariamente es porque él era su verdadero amor y todo esto que tú dices que finalmente le termina poniendo como carga, ¿no? Ajá. Pues a lo mejor para María era una pareja más y sí le gustaba y sí le añadía algo diferente a su vida y lo que fuera, pero bueno, o sea, también podía tener otra pareja y pues ese era ya, últimamente ese era problema de María, pero Castel tiene o tiende a sobrepensar las cosas y ahí es pues donde ya se deschaveta completamente, ¿no? Sí, pero finalmente para mí esta cuestión de los celos obviamente y el asesinato tiene un fondo que es más allá de un crimen pasional, ¿no? Ujú. De me engañaste y te voy a matar. No, tiene que ver como con la soledad, ¿no? Sí, totalmente tiene que ver con la soledad. Y de hecho lo dice cuando la mata, como me dejaste sola. Es lo que le dice, sí, antes de matarla. Y la mata. Qué fuerte. Y de hecho, cuando está hablando un poco sobre su soledad, ahí es donde pues menciona lo del túnel, ¿no? De ahí viene un poco el título, porque él hace una alegoría sobre un túnel en el cual está como yendo. Transitando. La hora del encuentro había llegado, pero realmente los pasadizos se habían unido y nuestras almas se habían comunicado. Qué estúpida ilusión mía había sido todo esto. En todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Sí, finalmente es una cuestión de que él creía, pues, que se habían cruzado sus túneles, que había algo más que, como dice la abuela, nací solo y encuerado. Ok. Que había más que eso, ¿no? Sí. Que finalmente sí podías encontrar una persona que... ¿Qué dirías? ¿Que es un romántico el Castel? ¿O un Sí. alma perdida? No, sí, es un romántico, porque de alguna manera le pone una carga como, pues, a la otra persona le pone una carga de cómo tiene que resultar su vida, y en el momento en el cual las cosas no salen como él lo pretende, pues, se pierde la locura, como dirías tú. En efecto. Entonces... Pero sí, finalmente aquí el trasfondo del asesinato es la soledad. Yo siento una tristeza profunda. Que creo que está interesante, ¿no? Como que en todos estos escritores como argentinos de esa época, siento que sí tiene mucho ese trasfondo de soledad. Pues sí, tiene que ver, yo creo, digo, no soy argentino, así que obviamente no podría hablar de ello como propio, pero pues sí tiene que ver, yo creo, con el momento y también con algo que hacen mucha referencia a los argentinos, bueno, los autores argentinos de esta época, que tiene que ver con que finalmente son el resultado de una migración, es muy diferente a la identidad nacional que hay aquí. Sí. Que finalmente, bueno, pues somos parte de una conquista y es diferente la construcción de la identidad nacional. En Argentina pues tiene que ver mucho con la migración. Yo creo que ese elemento pues también tiene mucho que ver. Bueno. ¿Qué te parece? Bien, sí, ahora una pregunta. estoy contigo. ¿Tú crees que el amor existe? ¿En serio? Como lo plantea Castel. ¿Castel? O sea, no esta parte como tan tórrida como de terminar matando a alguien, pero sí como que te termine complementando la otra persona. Bueno, historia personal. Uf. Si no quieren Ajá. llorar, les recomendaría Saquen que en sus este Kleenex. momento apaguen
El spoiler, sí. empieza el spoiler. No, esta no es una historia de amor. Ok, a ver, yo estoy muy intrigado. Creo que este programa no va a salir al Este aire. libro yo lo leí hace muchos años. Porque tenía un novio que no sé por qué alguien se lo recomendó o qué, y quería que lo leyéramos. Y finalmente yo creo que ese güey se reflejaba en Castel. Y Pero él sí era capaz de matarte. sí, O sea, yo me reflejé, pero yo no mataría a nadie. Él sí. pero Si lo estás escuchando, un saludo. O sea, no me caías tan bien, pero bueno, un saludo igual. la porra te saluda. Entonces, se reflejaba en Castel y se reflejaba obviamente en mí y a María. Y yo creo que era esta cuestión, que él me lo dijo una vez, que conmigo no se sentía tan solo. Y era eso finalmente, lo que él encontraba o podía pretender del amor en otra persona era disminuir su soledad. Y pues bien dicen ahí que... ¿Cómo es la de la costumbre? Ah, bueno, en este dicho no está bien, pero es un chiste. No la del gato. La verdadera. La de la Ok, canción. es que aquí tiene un dicho que dice, la costumbre mató al gato. Ya, fin, no tiene sentido, pero bueno, para ella eso es un dicho. La costumbre mató al gato. ¿Cuál es el que quieres decir? No, la canción que han dicho que la costumbre es más fuerte que el amor. Ok. Sí, Entonces yo creo que finalmente el amor y la compañía sí tienen a veces mucho esa connotación de, pues, de no estar solos, de encontrar una persona con la que puedas pues transitar tus años y conocerte y lo que sea, pero pues al final qué es lo que te queda en la vida, ¿no? Sino una compañía, alguien que esté ahí, que no sea un mueble. Bueno, tú eres la silla, así que también. Bueno. Entonces yo creo que obviamente creo que el amor existe. No me ha tocado, no es cierto, nada. No, yo honestamente creo que Pero así en algún momento a todos nos toca vivir un romance tórrido, no necesariamente a este extremo, pero sí todos en algún momento vivimos como ese primer amor que dices como que te lleva al límite, no como tu profesor que los iba a llevar al límite. sí, no, o sea, obviamente sí, el amor pasional, pues claro que existe, ¿no? Pero yo creo que aquí, o sea, creo que independientemente del amor, sí es más la cuestión de la soledad y es muy fuerte. No sé, tú... Ahora, ¿qué necesidad crees que tenía el personaje por tratar mal a María? Pues la trataba muy, muy mal. O sea, hay cosas que él incluso narra, porque recordemos que la narración es a partir de él, y narra que le dice ciertas cosas para hacerla sentir mal. Incluso le manda una carta y corrige ciertas palabras porque dice, no, me di cuenta de que estas palabras, o sea, en este sobrepensar, pensó que había palabras que podían herirla más. Y lo hace con esa intención, como de decir, quiero que te sientas mal, quiero que te sientas, pues, miserable, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad que tiene el personaje si él habla como de que la ama y de que lo complementa y lo que sea? ¿Qué necesidad tiene como de pisarla? Porque esa es la realidad, o sea, quiere como hacerla sentir lo Yo más creo abajo que posible. es otra vez lo mismo, de que ella no llenaba su expectativa. Y finalmente él, no sé si podría decir que se sentía traicionado o qué, por la misma idea que él tenía, que, que generaba esto de amor y odio, que muchas veces puede, puede suceder. Entonces yo creo que era eso. Tal vez podría tener una connotación de que finalmente cuando haces sentir mal a una persona continuamente y vas como sobajándola, es menos probable que esa persona te deje. Qué raro, ¿no? Qué feo. Qué feo es el ser humano. La verdad. Sí, es complejo, pero pues pasa. Entonces, no sé tú cuál pienses que sea la razón. Sí, creo que tiene que ver con que le da cierto poder sobre ella. Finalmente él nunca la controla. O sea, hay muchas ocasiones, digo, spoiler, ya me voy a adelantar al final, La pero mata. por si no había quedado claro, la mata. No,
habían quedado de verse un día y ella no llega. Y eso lo frustra por completo. Ahí es cuando él se da cuenta de que lo dejó solo. Y yo creo que María es un personaje, es una persona sobre la cual no tiene control y le encantaría tenerlo. Y el hecho de sobajarla, de hacerla menos, le da ese poder sobre de ella. Puede ser, porque finalmente está teniendo cierto control sobre sus emociones. Uh-huh. En el que... Porque sabe cómo se va a sentir. Y le gusta. Porque le encanta hacerla sentir mal. Probablemente es porque también ella lo hace sentir mal continuamente. Tal vez sin ponerle esa intención, pero lo hace sin intención. Oh. O con intención, pues si lo hace con intención te estás contradiciendo a que en el principio dijiste que María era un pan de Dios. No, y que, nunca dije eso. Que vamos a muerte regresar había sido una injusticia, con la cual sí estoy de acuerdo que fue una injusticia, pero tampoco es una palomita para mí. No, no lo es, y es por lo que dices, ¿no? Obviamente todos los humanos tenemos esta cuestión, tenemos bueno, tenemos malo, y a veces se te sale un poquito más de lo malo. Sí, como ahorita que tiré tu aceite de coco, perdóname. Le tiré su aceite de coco y lo rompí. Y está muy molesta conmigo. En efecto. Va a haber aquí un crimen de hermanitos. Pues bueno, no sé si hay algún elemento que te gustaría tocar más sobre la novela. O pasamos un poquito ya como a resumir la calificación. ¿Qué te pareció? Sí, yo creo que ya pasamos a cerrar esto. Es una buena novela. Sí. Es concisa. Sí tiene una estructura anormal, podríamos decir. Como ¿Qué es estructura de la narrativa? No, ajá, de la narrativa, esto de que todo el tiempo te está presentando pensamientos, porque en sí no hay casi acciones, todo es en la mente de él, pensamientos. Entonces... A mí eso es de lo que más me gustó. Ya lo sé, porque sí es algo, está interesante, es una buena novela, vale la pena. Y yo creo que me dejó bastante intrigada leer las otras 2 novelas que tiene él. Porque, bueno, la entrevista otra vez la recomiendo bastante. Sí, es una persona que tiene, pues, una lucidez que a mí muy clara a mí me gustó. Fue una persona que vivió mucho, vivió casi 100 años. Qué loco. 100 años de soledad. No, él no estaba solo, al menos. Pero sí, está muy interesante y toda su vida y todo está padre. Entonces, yo creo que luego leeremos algún otro de Sábato. Sí, también queremos leer otro de Borges, porque si alguien está escuchando esto y no ha escuchado el de la Aleph, vaya a escucharlo. Por alguna extraña razón... es nuestro niño feo. Es nuestro niño feo, como que a la gente no le ha gustado el Aleph, y creo que es un libro que pues bueno, está muy bueno. Así que vayan a escuchar ese. Y retomando el tema de qué me pareció a mí, qué calificación le daría, yo le daría un 9, me pareció muy bueno, me parece que tiene mucha más complejidad de la que aparenta. Sí. En cuanto a la redacción, en cuanto al desarrollo del personaje, sus pensamientos, las opciones, todo me parece que es mucho más complejo de lo que parece un librito de 130 páginas. Y me gustó, también creo que el final es un final como muy climático. Como pues realmente la termina matando que en la última página, literal. O sea, todo va construyendo ese momento. Es como la mata y al final son 2, 3 cositas más. Pero realmente pues cierra como con la muerte de María. Entonces también esa parte que me parece que está bastante como bien construida. Y pues nada más. Obviamente yo sí lo leería antes del fin del mundo, adelantándome a la pregunta. Y tú no sé qué te parece. Creo que vamos a sobrevivir al fin del mundo, ¿eh? Sí. Para desgracia de algunos, creo que vamos a sobrevivir al fin del mundo. Ay, no sé. No sé, quiero leer algún otro de Sábato primero. O sea, creo que sí leería Sábato, me gusta. Pero quisiera leer otro y entonces ya de ahí decir, ¿sabes qué? Este es el que ¿cuál leería? Ajá. Ok. Bueno, está bien. Pues creo que sería todo de nuestra parte. Esperemos que se la estén pasando bien. Y si quieren ver una cosa de crimen pasional, la recomendación de la semana es La ópera de Carmen. De hecho, la canción iba a ser una canción de Carmen. Y bueno, aquí tenemos unos perritos que se están atacando. Creo que va a haber un crimen pasional con los perritos. Bye. Ya.